Buenas tardes, ¿cómo están? Espero se encuentren bien. Me alegra pues enormemente que estén conectados. Cuéntenme, ¿cómo van con las actividades? Más o menos. ¿Por qué, Néstor? Buenas tardes, profesora, ¿cómo Buenas está? tardes, ¿bien y usted? Bien, bien. Ve, con respecto a las actividades, bueno, la otra vez creo que le había comentado que mi inscripción fue tardía y usted nos aclaró que no cerraba la parte de agregar las actividades. Exacto. Entonces, entre hoy ya estoy haciendo la primera actividad para no estar retrasado porque ya los otros profesores me dieron la oportunidad y ya estoy al día con ellos. Entonces, sí, tengo que entregar su primera actividad. Ayer envié la que se vencía ayer y bueno, Ok. ya estaría al día con su materia. Ah, perfecto, Néstor. Ah, bueno, sí, la plataforma pues está abierta hasta el 16, creo que es de julio. Ya de Sí. ahí sí no hay más oportunidad, pero espero que de aquí al 16 sí puedan culminar, ¿verdad? Sí, ¿Y cómo sí, le sí. ha parecido la materia? Pues, profe, ahorita que ya estoy al día, sí, me parece bien. Estaba estresado porque no sabía que ya había un periodo de inicio de actividades y al no estar al día, pues bueno, tenía la cabeza a millón. Pero fui a Claro. ver la universidad y pues ya, al colocarme al día con las materias, ir leyendo, porque son todas, ¿no? Son las 5 materias, Sí. pues ya me siento más familiarizado, ya me gusta más la carrera, ya ahora sí estoy con todo el 100%. Entonces eso ya lo tranquiliza a uno. Está bien, Néstor. ¿Y que tú tienes otra carrera aparte de que quieras sacar esta de derecho? Yo soy contador público. Ah, qué bien. Casi sí, Ajá. siempre los contadores estudian derecho. ¿Por qué? Bueno, porque realmente me quiero especializar en la parte de derecho mercantil, que es Ah, la que se familiariza con la contaduría. Y pues ya mm, tengo una experiencia también haciendo registros, poderes especiales, poderes notariados, claro, bajo la firma de un abogado que ujú, pues, tenemos una sociedad. ujú. Entonces ya tengo esa parte, ese conocimiento. Y por eso me quiero Ah, especializar en el derecho mercantil. qué bueno. Más que todo es en Ah, eso, pues. ok. Ah, bueno, gracias, Néstor. Bueno, me está levantando la mano uno por allí. Gracias, Néstor. Ahí estamos ahí. Ya voy a dar la clase, pero me está levantando la mano Galaxy. Ajá, dime. Así que no me va a decir nada. Lady, ¿cómo va con las actividades? Te escucha, Lady. Hola, buenas Buenas tardes. tardes. ¿Cómo está, doctora? ¿Cómo me le va? Bien, Pues bien, ¿y bueno, usted? mi inscripción también fue el 12 de mayo y estaba un poquito atrasada, pero sí, gracias a Dios ya estoy al día. Ya envié el último trabajo, el ensayo. Ok. Pues bien, chévere. Ah, De verdad que me ha gustado bastante. la Yo materia. soy administradora y también pues debemos tener, o las tres. Ah, qué bueno, qué bueno. Qué bueno que seas administrador. Sí, casi siempre los administradores, contadores, les gustan pues esta rama del derecho y de por sí que es muy bonita. Bueno, yo sí solamente soy abogado, ¿no? Y siempre es Sí. en esa línea. Ya tengo, ¿qué? 20 años de graduada, bastante de abogado. Y bueno, me encanta, ¿no? Me van a sacar ahorita la edad, como cuántos tengo. Pero sí, sí, tengo 20 años y no, la vez pasada creo que dije que, bueno, yo soy especialista en derechos humanos, especialista en derecho procesal, magíster en derecho penal y criminología y también estudio, así como ustedes, el doctorado en derecho y relaciones internacionales aquí en esta universidad. Un doctorado muy bonito. Me encanta ese doctorado. Y bueno, fui juez, en esos 20 años, pues estuve en el Poder Judicial, pasé por todas las etapas, fui asistente secretaria y fui juez. Hace 3 meses aproximadamente renuncié pues, a mi cargo como operadora de justicia y ahorita estoy pues dedicada a la parte académica y litigando. Ya era hora como de avanzar. Y por eso, pues, a veces uno se estanca, ¿no? En algo, en algo, en algo, pero ya, bueno, viví esa parte de la labor jurisdiccional y le estoy eternamente agradecida porque parte de lo que sé, lo sé, y lo aprendí en el Poder Judicial, ¿no? Pero pues bueno, era hora ya de avanzar y por eso consideré que era necesario tomar esa decisión.
y agradecida estoy del Poder Judicial por todo pues lo que me brindó en esa oportunidad. Y bueno, pues dedicada a clases, doy clases también en la Católica, tengo dando clases como 15 años. Dando clases también en distintas universidades. Empecé en la Bolivariana, luego en la Católica, en la Fermín Toro, aquí en la UBA. También he recorrido dando clases y me gusta mucho dar clases, de verdad que es una de mis hobbies. Bueno, muchachos, ¿alguien más que me quiera decir? Gracias, Lady. ¿Que quiera conversar conmigo? ¿No? Bueno, entonces vamos a entrar propiamente a materia. En las anteriores clases hablamos un poco de la historia, ¿no? De cómo surgió ese derecho romano, que surgió producto efectivamente de dos grandes, por decirlo, estatus o clases sociales, que eran los patricios y los plebeyos, que los patricios eran los padres de familia como la clase alta, y los plebeyos pues eran considerados inclusive no gente. Hoy vamos a ver parte de lo que es la familia romana, las diferentes características o tipos de familias romanas, y bueno, vamos a hablar un poco del matrimonio y el rol de la mujer y demás. En cuanto a la familia romana, bueno, es una institución como hoy en día se ve en el derecho civil, concertada o contractuada, si se pudiera decir, en el momento que se unen dos personas, ¿no? Para efectivamente, bajo esa decisión de unirse, formar un hogar, una familia. En la época romana también era así, una institución prácticamente consensuada de unión, pero esa consensuada o ese consentimiento prácticamente era dado por el padre familia, o sea, o era dado por él. Los matrimonios o la familia se constituía por una unión efectivamente de dos personas, pero el que decidía con quién iba a formar una familia además era el padre familia, el sui juris, que era el sujeto pleno de derechos. Recuerden que en Roma solamente existían, por decir también, dos tipos de personas, ¿no? O sea, estaban también las personas jurídicas, pero si hablamos de las personas naturales, el sui juris o el sujeto de derecho y el alieni juris, el que no tenía derechos. El sui juris era el pater familia, el que tenía todo bajo su control y bajo su poder. Inclusive la familia es considerada en la época romana como una sociedad civil y una sociedad religiosa. ¿Por qué sociedad civil? Porque la familia estaba constituida bajo ese concepto de ellos, padre, madre, hijos, abuelos, tíos, esclavos también y demás, como sociedad. Y sobre esa sociedad, el único que tenía el poder y ejercer el poder y control era el padre familia o el pater familia. Inclusive, como lo dije en clases pasadas, ese pater familia, tan era el poder que tenía que él podía cercenarle la vida de uno de sus esclavos o de uno de sus familiares, siempre y cuando dentro de sus reglas o de sus normas de convivencia considerara que estaba incurso en algo que no le agradaba y demás, podía disponer de la vida de una de esas personas. Y inclusive cedía a sus hijas para concertar matrimonio y demás. Él era el dueño y el máximo de poder allí. Y el Estado como tal no se entrometía dentro de las normas de esa sociedad civil de la familia romana, porque respetaba mucho a ese pater familia. Y como eran los dueños prácticamente y eran personas pues también pudientes, pues ellos manejaban esa internamente todo. Inclusive también considera parte de la historia de que fuera de ser una sociedad civil, era una sociedad religiosa. Recuerden que los romanos también, ellos tenían diferentes cultos y ellos pues adoraban dioses. Los dioses como pues Zeus y demás, ese tipo de cultos para ellos era muy sacramental y muy formalistas. Por eso era una sociedad inclusive religiosa, porque cada pater familia era el que presidía ese culto y cada sociedad civil, familia, pues tenía su propio culto. Adoraban al Dios que consideraban de su familia. Inclusive adoraban a sus muertos, por decir, como los mexicanos que adoran así a su familia ya fallecida. Bueno, ellos también tenían un culto para las personas que habían fallecido y por eso le llamaban sociedad religiosa. Cada paterfamilia tenía su propio sacramento o su propia forma de llevar
parte de religión. Con respecto a las características de la familia, bueno, se observa que en Roma hay diferentes como características. Está la familia annaticia, la connaticia, la gentilicia y la por afinidad. La annaticia no es necesariamente de sangre. Esa es la familia constituida producto de intereses o de relaciones entre ellas. La annaticia, conjunto de personas de la misma potestad doméstica. ¿Qué quiere decir esto? Que el pater familia, como era el dueño y señor de todo, él podía inclusive agregar a su familia más personas o más partes o más miembros o más integrantes. Inclusive a veces por annaticios le llamaban o adquiría a los extranjeros, que a veces eran considerados como diciendo los clientes. Estos ciudadanos extranjeros que como que no tenían un hogar o estaban requeridos por otro estado, por otra ciudad, y la familia, ese pater familia, los tomaba como annados, como parte de su familia. Y a tomarlos como annados, pues prácticamente adquiría el poder sobre ellos y lógicamente ya no podían hacer contra esa persona nada, algo porque estaba bajo la potestad de ese pater familia. Por eso eran annados, annaticios, pero no eran familias de sangre, sino era sobre el poder y la potestad que adquiría ese pater familia sobre las personas. ¿Okay? Está la familia connaticia, que connaticia sí viene de la parte de consanguinidad, de sangre. La consanguinidad natural y que puede ser por descendencia, ascendencia o por grados colaterales. Ascendencia, pues bueno, a los abuelos y demás. La descendencia, los hijos. Y lo colateral, pues los hermanos. ¿Okay? Y era la familia connaticia que era de sangre. Casi siempre había pues mezcla entre la familia annaticia y connaticia. No existía como un sistema puro de decir una familia totalmente annada. No, porque al existir esa unión entre hombre y mujer, lógicamente procreaban hijos y ya existía connación de por sí. Entonces casi siempre las familias romanas pues eran productos mixtas entre annación y connación, annaticias o connaticias. La gentilicia es una base de la familia annaticia, ¿verdad? Que son de aquellos que los parientes, pero los parientes más lejanos, por decir, esos primos, hermanos, tíos y demás que no se conocen, que son parientes, pero lejanos y se llama gentilicia. Son parte entre familia naticia porque vienen de ese pater familia, de un solo, como por decir, tronco raíz, pero son parientes lejanos, por eso es familia gentilicia, porque inclusive no viven dentro de su misma sociedad civil o su misma sociedad religiosa, sino viven en otros estados, pero son familia de los annados de un mismo pater familia, pero son parientes lejanos. Y están los de afinidad, que son los que efectivamente cuando las parejas se unen, los cónyuges, adquieren por afinidad parte de la familia de su esposo o de su esposa, ¿verdad? Y eso hoy en día se ve, que se casa o nos casamos y somos parte de la familia del esposo y el esposo a su vez es parte de la familia de uno. Por eso es familia por afinidad, que también pues hoy en día se ve. Ahora bien, en cuanto a esos tipos de características, hay algo muy particular, así como es particular el pater familia y su potestad y su señorío dentro de esa sociedad civil y religiosa, están las mujeres en Roma. ¿Cuál era el papel de las mujeres en Roma? En Roma, pues la mujer tenía pues como importancia en cuanto a la procreación, a ayudar al esposo, al patricio, en cuanto a sus hijos, a que salieran adelante, a regular la casa, la dueña de la casa, la señora de la casa, y el patricio pues le daba cierta importancia porque la llevaba a los festines, a las comidas y demás, pero era de una otra manera relegada. Ella jamás, la mujer en Roma, podía ser pater familia, ni disponer de los bienes, ni nada. Ella solamente existía allí como mujer principal, sí, procreadora y demás, pero ella era relegada en ese aspecto. Inclusive a nivel de estudio sí estudiaba, pero hasta cierto punto, y luego se dedicaba
a otras artes. ¿Cuáles artes? Danza, escritura, literatura, cosas propias de las damas, culinarias, pero hasta ahí. Era como decir, representar a esa mujer romana hasta cierto punto, pero no tenía prácticamente ni voz ni voto en el matrimonio y con su paterfamilia. Lo representaba en los festines y el hombre romano pues sí, la llevaba, la presentaba como su esposa, su mujer y demás, pero no le daba mayor derecho, ni voz ni voto en ningún tipo de decisión, ni en una decisión de sociedad civil, ni en la sociedad religiosa, mucho menos en los sacramentos o por fuera. No, para nada, era totalmente callada la voz de la mujer allí, tenía pues sí sus funciones y demás. Ese era el papel de la mujer en Roma, ¿no? Diferente era por lo menos los griegos sí no, ellos peor, porque ellos no le tomaban en atención a la mujer griega y ni siquiera la llevaban a compartir con sus esposos en los festines, ni en los banquetes, ni nada. Para el griego era solamente tener ese papel de mujer, de procreación, de ayudar en los hijos, de estar pendiente de las labores de la casa, pero hasta ahí. Okay. Ese era el papel de las mujeres en Roma. Posteriormente, cuando ya, bueno, existen esas uniones, lo que es el matrimonio en la antigua Roma, ellos eran como muy pragmáticos, parte de la praxis, o sea, ellos para todos tenía que verle una utilidad. Los romanos son así, o eran así, verle una utilidad a todo lo que de una otra manera concertaba, desde cualquier tipo de negocio, hecho jurídico, hasta inclusive el matrimonio. El matrimonio para ellos era un fin práctico y que tuviera practicidad y que fuera algo importante y de lucro para sí. En esos matrimonios de la antigua Roma, como eran pragmáticos y dependían necesariamente de la voluntad de quién, de los padres. Los matrimonios siempre se daban por voluntad de los padres. No había ni siquiera la mayor intención por parte del que se iba a casar de querer disponer sobre con quién inclusive se iba a casar. No, eran matrimonios prácticamente ya arreglados. Eran matrimonios arreglados. ¿Y por qué eran arreglados y por qué eran prácticos? Porque siempre habían intereses. ¿Con respecto a qué? Con respecto a la dote. ¿Y qué era la dote? Era como esa forma de peculio, algo patrimonial que la mujer daba cuando se casaba. Y eso era lo que le interesaba a los romanos, la dote que podía darle en el momento de contraer ese matrimonio. Dentro de esos matrimonios en Roma, pues también existían diferentes tipos de matrimonio. Está el matrimonio cumano y el matrimonio sinimano. Dentro del matrimonio cumano están tres formas del matrimonio. Está el conferratio, el coentio y el usus. El confraternio, que era una forma de sacramento o una forma de adquirir matrimonio muy sacramental o con formas religiosas. ¿Cuáles esas eran formas religiosas? Por decir, ellos adoraban a Júpiter como el principal dios, a Júpiter, y para ellos el rito del matrimonio tenía que ser auspiciado con ese dios Júpiter y tener todas las solemnidades para poder contraer matrimonio. ¿Cuáles son las solemnidades? Pues inclusive ellos eran como de mucha, hasta cierto punto de hechicería, dependiendo de lo que dijera el viento o el pájaro, si volaba un pájaro o si se caía una piedra o si las piedras que tiraban en ese momento caían de tal manera, dependiendo de esos auspicios o augurios, era que se casaban o no. Por eso se le llama confraternio. Un matrimonio totalmente ritualista y sacral. Con solemnidades sacramentales y dependiendo de los auspicios que le auguraban la unión. Si los auspicios le consideraban que no debían unirse, no debían casarse, pues lógicamente no se casaban, porque ellos estaban muy atentos a todas esas religiones, formas de sacramentos que eran propios de ellos y que eran de augurios. Para ellos todo era augurio. Si pasaba un pajarito volando en el momento que le daba la mano, no, si para ellos era malo, ya no se casaban, cosas así. Luego está la coentio, que es una forma usual y práctica de compra-venta.
Era como cuando las daban a las mujeres en matrimonio, pero por compraventa. O sea, como un objeto de que sí, se van a casar, pero lógicamente yo voy a adquirir, aparte de la dote, otro beneficio. Claro, era una compraventa ficticia, ¿no? No era una compraventa de que le hacían el contrato de que sí, yo se la vendo. No, sino ellos eran muy formalistas a nivel verbal. Inclusive, o sea, todo para ellos eran tan solemnes también que la palabra era respetada, muy respetada. Entonces, sí, compraventa. Yo le doy a fulanita de tal, mi hija, en compraventa ficticia, pero para que adquiera matrimonio cum mano. ¿Por qué es un matrimonio cum mano? Porque desde el momento que adquiere ese matrimonio como tal, la esposa pasa a ser del esposo. O sea, es cum manon, es del esposo, totalmente. Ya cuando vamos al cine mano, el cine mano es que sigue siendo del papá. No va a adquirir el dominio propiamente del esposo, sino sigue bajo la sumisión del papá. Mientras que este matrimonio, que estamos hablando del cum mano y de las 3 características principales, adquiere totalmente la potestad y la propiedad y demás, es el esposo sobre la esposa. Y está el matrimonio usus, que es otra característica de los matrimonios romanos, que ese usus es como se asemeja a lo que hoy en día lo llamamos aquí concubinato, que se unen 2 personas y en esa época se le llamaba usus porque más de un año era considerado matrimonio y por eso era un matrimonio. Cum mano adquiría la potestad totalmente el esposo sobre la esposa, pero también era un matrimonio consensuado, dado por voluntad de las partes, pero no a través de un sacramento, sino a través de un uso, porque ya tenía más de un año de estar conviviendo con esa pareja y se consideró que ya era esposo. Entonces es por uso, no es ni sacramental, ni es una forma ficticia de compraventa. ¿Okay? Y posteriormente está el matrimonio sine mano, que el matrimonio, pues en él se casa efectivamente, le dan la dote, por supuesto, que siempre casi iba a la dote, pero la potestad de la esposa siempre va a quedar sobre su pater familia. El esposo no va a adquirir los derechos sobre ella, sino va a tenerlos el padre o el pater familia. O sea, ella no se desprende de su familia, sea nada o con nada, sino sigue perteneciendo a su familia y no va a pertenecer a la familia de su esposo, ni va a compartir de sus derechos ni nada de por sí. Bueno, que no tenía derechos, ahí menos, porque va a seguir con los derechos y bajo el dominio y sumisión de su padre, de su pater familia. Con respecto a las formas, inclusive de lo que hablábamos de las ceremonias, de las bodas, ellos consideraban que mayo no debían casarse porque mayo es como el mes para ellos, o era el mes de los muertos, y en mayo era donde se hacían las solemnidades con respecto a los fallecidos, a los difuntos, y que mayo no era una época apta para casarse, que mejor era casarse en junio. Y casi siempre los matrimonios romanos se celebraban en la época de junio, ¿no? En el mes de junio. Tenían pues también solemnidades con respecto a la vestimenta de las mujeres romanas. Sí, efectivamente un traje blanco, pero con un velo color como naranja, anaranjado, que era como del sol, de la radiante, y que tenía que tener también inclusive solemnidades en cuanto a las formas de darse, sus cosas como soltera, por decirse, tenía juguetes o cosas así de ella, tenían que ser sacramentados y demás, y como que ya dárselos al Dios, porque ya iba a pasar de ser niña a ser mujer. Y recuerden que pues, la mujer romana podía casarse a los 12 años, o sea, es prácticamente una niña, y el hombre a los 14, o sea, habían matrimonios allá a los 12 años que lo podía casarse y darse en matrimonio, 12 años, imagínense, y los hombres a los 14. Entonces, por eso es que decían que los juguetes de niño, porque prácticamente era una niña, tenían que dárselos al dios Júpiter y ser sacramentados a ese dios, porque pasaba de ser niña a ser ahora mujer, esposa. Pero eran matrimonios así, o sea, fuerte, ¿verdad? Que toda esa historia.
El traje, bueno, aparte de casarse y demás, también tenían solemnidades en cuanto a la ceremonia como tal. Hacían ritos, cantos, desde que salía del acto hasta llegar a la casa del esposo, la gente cantaba jocosamente y demás, hasta que ella llegaba como a la entrada de la casa del esposo. Y bueno, esa parte de alzar, ¿no? De alzar a la mujer casi siempre cuando entra a la casa o a la habitación. Eso viene de la época romana, porque en la época romana se alzaba a la esposa, a la que había contraído nupcias, para que no tocara el piso de la casa de su esposo en ese momento, sino que fuera tocado cuando el esposo la cediera en su habitación. Por eso es que la alzaba o hacía ese pequeño salto para que ella no tocara de su propia forma con sus pies el terreno de su esposo o la casa de su esposo, sino que él fuera el que le diera esa oportunidad de que pusiera los pies en la casa de él. Por eso es que a veces se preguntan, y bueno, cuando yo estudié, ¿no?, Derecho Romano, yo decía, ay, mira, esto viene de ahí. O sea, de que por qué el esposo, el hombre, siempre alza a la esposa así para que entre a la habitación y demás. Y es una como costumbre que viene de Roma, pero que tiene ese significado, de que como es suya, él la hace más suya desde el momento que la alza y la coloca en la casa o en su terreno, en su cosa, pero que es de él propiedad y que le da el acceso a su casa y a su vida. ¿Okay? Bueno, eso con respecto a las ceremonias, el acompañamiento y el divorcio. Vamos a ver hasta hoy el divorcio. El divorcio, me están diciendo que ya me está acabando el tiempo. El divorcio, así como una forma también de contrato, existía el divorcio y hay diferentes formas para divorciarse los romanos. El divorcio por justa causa, cuando era adulterio, cuando efectivamente se comprobaba el adulterio del hombre o de la mujer, pero casi siempre era de la mujer hacia el hombre, porque el paterfamilia o el esposo, pues siempre en su machismo y demás, él era como siempre cuidado, pero si una mujer se verificaba que era adúltera, eso era el pecado del mundo y lógicamente era desterrada y demás y hasta la podían matar porque tenía el poder sobre ella y era pues para ellos un divorcio por justa causa, el adulterio. El divorcio bona gratia, que son causas no imputables a las partes o a los que están en el matrimonio. ¿Cuáles serían? La esterilidad, que la mujer efectivamente no pueda procrear o que el hombre, pero casi siempre pues era la mujer, la esterilidad. El matrimonio sine causa, que era un repudio por decir que la mujer sí se casaba, pero ya no le repudiaba con el que se casó, ya no sentía afectividad por él y por eso era un repudio sin causa. Y el comunicenso o de común acuerdo. Divorcio de común acuerdo, que es el que hoy en día se da mucho, el llamado divorcio express, que en menos de un mes está divorciado. Que eso hoy en día se da y es el divorcio, el llamado divorcio de común acuerdo. Bueno, muchachos, hasta el día de hoy lo dejamos. Deberías de tomarle foto a esto. Hasta el día de hoy lo dejamos. Me encantó haber conversado con ustedes. Bueno, estoy presta igual. Si tienen alguna duda, me quieren comentar algo. Yo, profe. Ajá, dime, Néstor. Con respecto al matrimonio, cuando dice que se llega a un arreglo, ¿ese arreglo era pagado o era solamente un arreglo por familia normal? Habían diferentes formas, Néstor. A veces era pagado, por eso se llama compraventa ficticia, ¿verdad? Era como por promesas, por una promesa. Yo le doy en matrimonio a mi hija bajo una compraventa ficticia, pero usted, aparte de la dote, me va a dar el derecho a acceso, dígame si estaba en el Senado, además, acceso al Senado o me va a dar algún tipo de beneficio. Casi siempre eran así. ¿Por qué? Porque recuerda que los matrimonios y la familia en Roma, ellos eran pragmáticos. Siempre tenía que tener todo un fin último y una practicidad. Nunca hacían algo que no tuviera una contraprestación. Casi siempre. Y si no le daba esa compraventa ficticia, no le daba más nada, era la dote. La dote sí necesariamente, Néstor, había que darla a la mujer que se casaba. Y eso era una forma de obtener un beneficio, el pater familia, por la dote que daba para efectivamente como garantizar ese matrimonio. ¿Okay? Ajá.
con respecto al apellido que adopta la mujer, que adopta el apellido de uno, eso surge también en esa época, Sí, sí, de que adopte el apellido del hombre y por qué no al contrario. O sea, ¿era porque él era la parte fuerte o...? casi siempre viene por ese estilo del paterfamilia, de ese estilo de machismo, ¿no? Sin embargo, eso más que todo se aplicó como en esta parte del área como de Latinoamérica, porque si vemos en Estados Unidos Ajá. la mujer puede adquirir o no puede adquirir el apellido del esposo, e inclusive el esposo puede adquirir el apellido de la esposa. Si por decir yo me caso en Estados Unidos, yo puedo darle mi apellido a mi esposo, pero lógicamente que allá no lo hacen, o sea, es como potestativo, el esposo puede adquirir el apellido de la esposa, pero casi siempre por ese sistema, pues ese área machista, es la esposa que va a adquirir siempre el apellido del esposo, pero también es potestativo no adquirirlo, ¿ok? Y en el caso del apellido de los hijos, por ejemplo, la mamá, ella si quisiera que su hijo tuviera el apellido de ella primero y luego el del papá, ¿esos casos se pueden dar? Aquí en Venezuela, a menos que no No, esté uno en cualquier reconocido. parte. Allá en Ajá. Roma. Sí, ajá, eso se podía hacer No, en allá. Roma no, en Roma recuerda que cuando se constituía el hogar era el que absorbía todo era el padre. Y me imagino que la consanguinidad y cuando eran anados era bajo la potestad del padre. O sea, por decir, si era César Pérez, por decir, el apellido del papá, se casaba, iba a tener toda su descendencia Pérez, 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 por decir, ¿no? ¿En esa época solo se podría contraer matrimonio una sola vez o No, había? claro, no había también la facultad de tener los dos y demás. Sin embargo, siempre se utilizaba uno. Sí, casi siempre se utilizaba uno y por ascendencia, ¿no? ¿Te acuerdas? Es así como por clases, desde ese paterfamilia que inauguró, porque recuerda que el paterfamilia fueron como los fundadores de Roma. Y todos esos nombres, inclusive, y sus, por decir, apellidos, vienen desde la creación o desde la fundación de Roma, como Lacayo, todos esos emperadores, César y demás, César I, César II, a veces inclusive se utilizaba era el nombre y después los números. Entonces ellos tenían como su forma, por eso era una sociedad civil. Ellos imponían lo que querían hacer en sociedad civil. No era algo reglamentado por el Estado romano, sino la sociedad civil de su propia familia establecía qué era lo que iban a hacer. Por eso no había algo regulado aquí, así como estamos hoy en día, con el Código Civil que me dice cómo va el apellido, cuál es la forma de proceder. No, porque ellos, por eso era considerada el matrimonio y la familia una sociedad dual, una sociedad civil con sus propias normas y una sociedad religiosa con sus propios cultos religiosos. Ellos disponían lo que iban a hacer dentro de su sociedad. Y las normas internas de ellos eran las que prevalecían. Por eso vamos a encontrar diferentes sociedades civiles o familias romanas con diferentes costumbres. No va a haber algo particular. Lo único particular era la forma de adquirir matrimonio, la dote, los diferentes tipos de características de familia, nada con nada, o por afinidad o gentilicia, las formas de divorciarse, cosas comunes de esa naturaleza. Pero internamente en esto todo se manejaba por el pater familia, todo, absolutamente todo. Él disponía de todas sus reglas y sus normas y sus directrices internas, ¿ok? Que hoy en día ya no es así, menos mal. Bueno, muchachos, un placer y Gracias. chao, que esté bien. Chao. Me encanta compartir con ustedes. Cuídense. Igualmente. Chao, profe. Chao.